Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy te traigo una de las recetas más esperadas en Navidad, que es el tronco de Navidad. Y al igual que el año pasado, que subimos un tronco de Navidad totalmente vertical y que es una de las recetas más sorprendentes de tronco de Navidad que puedes ver en internet, este año no nos quedamos atrás, porque te traemos el asombroso tronco de Navidad nevado, porque es totalmente blanco, súper ligero, muy fácil de preparar y que no lleva chocolate. Es una auténtica maravilla. Y antes de ir a los ingredientes, os quiero desear a todos unas muy felices fiestas. Así que no me detengo más y ¡vamos con la receta! Porque hoy toca el maravilloso tronco nevado de Navidad, súper tierno y ligero. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Acuérdate de pausar el vídeo para copiarlos. Y aquí quiero enseñarte las diferentes opciones de moldes que podrías utilizar para hacer el tronco. Puedes usar cualquier molde que sea rectangular, pero que tenga una capacidad de entre 600 a 900 mililitros. Y comenzamos ya con la elaboración de la receta. Y empezaremos por el bizcocho, que vas a ver que es súper fácil. En el bol de la batidora le ponemos ya directamente los huevos y a continuación le pondremos la esencia de vainilla. Yo la utilizo en pasta, pero si por casualidad quieres utilizar esencia de vainilla líquida, tendrías que utilizar una cucharadita. Como puedes ver, vamos a utilizar muy poquitos ingredientes para el bizcocho y todos súper fáciles de conseguir. Después de los huevos y la esencia de vainilla le pondremos el azúcar. Le colocaremos el accesorio batidor a la batidora y empezaremos a batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla a máxima potencia. Durante el tiempo de batido de los huevos vas a ver cómo primero empezarán a blanquearse y luego poco a poco irán aumentando su volumen, hasta incluso llegar a triplicar el volumen de la mezcla. Con una máquina de este tipo, que es similar a una KitchenAid, el tiempo de batido total serán 10 minutos. Si por casualidad no dispones de este tipo de máquina, podrías utilizar perfectamente una batidora eléctrica de doble varilla manual, lo único que te tomará más tiempo, aproximadamente unos 15 minutos en total. Acuérdate de darle a like si te gusta el vídeo y si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ¿a qué esperas? Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras fantásticas recetas. Aquí puedes ver bien de cerca el resultado final de nuestra mezcla de bizcocho. Como ves, ha blanqueado y triplicado su volumen. Ahora solo nos queda añadirle la harina. Voy a utilizar una harina de trigo normal, sin levadura incorporada. Si por casualidad tienes problemas de celiaquía, podrías sustituir sin ningún problema la harina de trigo por mitad de maicena y mitad de harina de arroz. Tamizaremos la harina antes de incorporarla a la mezcla de huevo para evitar que nos quede ningún tipo de grumo. Y con la ayuda de un batidor o de unas varillas vamos incorporando la harina con movimientos envolventes, asegurándonos de que queda la harina perfectamente incorporada y procurando evidentemente no quitarle demasiado aire a nuestra mezcla. Y una vez listo, vamos a preparar el molde. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de papel de horno o papel vegetal y también un poquito de grasa para facilitar al máximo el desmoldado del bizcocho. Y una vez listo, solamente nos falta añadir nuestra mezcla de bizcocho al molde. Y como te decía anteriormente, puedes utilizar cualquier molde rectangular para hacer la receta. Lo único que tienes que asegurarte que la capacidad en mililitros sea de entre 600 a 900. Y llenaremos el molde hasta 3/4 partes de su capacidad. Y una vez rellenado, unos golpecitos y al horno, que tenemos que tener precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y hornearemos durante 20 a 22 minutos. Durante el horneado vas a ver que el bizcocho aumentará su volumen y empezará a tomar un color dorado súper atractivo. Después de este tiempo de horneado, pues ya simplemente lo tendremos que sacar y desmoldarlo. Lo tenemos que hacer cuando esté todavía tibio. Lo sacamos del molde y ahora con muchísimo cuidado vamos a quitarle el papel de horno para evitar que nos llevemos ningún trozo de bizcocho. A continuación lo vamos a envolver sobre papel de horno o papel vegetal y dejaremos reposar el bizcocho dentro de la nevera entre 30 a 45 minutos. Y mientras reposa el bizcocho vamos a preparar la crema,
que nos va a servir tanto de relleno como de cobertura y vas a ver que es súper fácil de preparar. En un recipiente amplio ponemos el queso crema y con una batidora de mano eléctrica vamos a empezar a batir durante 1 minuto. De esta forma conseguiremos que el queso se nos vuelva bien cremoso. Pasado este tiempo le añadiremos la nata o crema para batir, que tiene que tener como mínimo un 35% de materia grasa y tanto la nata como el queso tienen que estar bien fríos de la nevera. La nata es uno de los ingredientes básicos más utilizados en repostería, ya que es la base de la mayoría de las cremas, incluido el chantilly. Batiremos durante aproximadamente 1 minuto a máxima potencia y añadiremos a continuación el azúcar glass. Volveremos a mover bien y será el momento adecuado de añadir el saborizante, que voy a utilizar, al igual que en el bizcocho, media cucharadita de esencia de vainilla en pasta, que podría sustituir perfectamente por una cucharadita de esencia de vainilla líquida. Y continuaremos batiendo a máxima potencia. En aproximadamente 4-5 minutos tendremos nuestra crema bien firme y perfectamente lista para utilizarla en nuestro tronco de Navidad. Y una vez lista, la tapamos y reservamos en la nevera. Y mientras reposa la crema, vamos con el bizcocho. Como lo tenemos bien frío, nos va a resultar mucho más fácil el cortarlo en 2 partes, para que tengamos 3 capas de bizcocho. Lo cortaremos a lo largo con la ayuda de un cuchillo de sierra. Y una vez listo el bizcocho, vamos con la fruta. Vamos a utilizar fresas o frutillas. Las tengo bien lavadas y ahora simplemente las voy a cortar en láminas. Y nos va a servir como relleno delicioso a nuestro fantástico tronco de Navidad. Y ya estamos listos para empezar a rellenar y vas a ver de qué forma tan sencilla vamos a hacerlo. Con la ayuda de una espátula vamos a ponerle una capa generosa de crema. Una vez bien extendida le colocaremos a continuación otra capa a otra de las mitades. Y ya estamos listos para poderle poner la fresa o frutillas. Le pondremos una capa generosa asegurándonos de que nos queda todo bien cubierto. Y a continuación le pondremos otra capa de nuestra maravillosa crema. Colocaremos una capa de bizcocho justo encima de la otra y continuaremos rellenando con fresas o frutillas, asegurándonos de que nos queda todo perfectamente relleno. Y una vez terminado ya le podemos poner otra capa bien generosa de nuestra fantástica crema. Y ya solo nos falta por colocar la tapadera de bizcocho, a la que por supuesto le pondremos crema. Y una vez rellenado nuestro tronco de Navidad, vamos a empezar a ponerle la cobertura. Como ves es súper sencillo, ya que utilizamos exactamente la misma crema y con la ayuda de la espátula la vamos extendiendo completamente a lo largo de todo nuestro tronco de Navidad. Como ves es muy sencillo y no es necesario de que nos quede liso, ya que lo que vamos a hacer en realidad es un tronco, así que es mucho más fácil de lo que te imaginas. Le ponemos una capa generosa, siempre asegurándonos de que nos queda todo bien tapado. Y cuando ya lo tengamos listo, simplemente lo vamos a dejar reposar dentro del congelador. Lo vamos a congelar durante 1 hora. Ya la que lo tenemos bien frío, vamos a continuar tapando y rellenando todos los huecos del tronco de Navidad. Así que continuaremos repitiendo exactamente la misma operación que hicimos al principio. Lo único que vas a ver que ahora ya te va a resultar mucho más fácil taparle todos los huecos. Quitamos el exceso de crema que se nos quede justo en la parte de abajo y como te decía anteriormente, no tiene que quedarte especialmente liso, ya que lo que vamos a hacer es un tronco. Así que poco a poco lo alisamos, pero no te tiene que quedar perfecto, ya que tenemos que darle la terminación, que lo vamos a hacer con un tenedor. Le vamos haciendo las rayas características como si fuera un tronco. Y cuando ya lo tengamos perfectamente listo, lo volveremos a congelar durante 1 hora. Eso como mínimo. Si quieres ya lo puedes dejar directamente congelado y lo sacas horas antes de cuando lo vayas a consumir, como prefieras. Yo lo que voy a hacer es, antes de consumirlo, lo voy a decorar y lo voy a hacer de la siguiente forma, que es partiéndolo por la mitad, para que nuestros invitados vean el interior tan maravilloso de nuestro tronco de Navidad nevado. Vamos, una auténtica locura. Pero si lo prefieres, también podrías presentarlo sin partirlo por la mitad. Eso lo dejo a tu gusto. Eso sí, lo único, antes de decorarlo, ya tienes que colocarlo directamente en el plato en el que lo vayas a presentar.
Y yo como decoración simplemente le voy a colocar un poco más de fruta. Le voy a poner unas grosellas, unos arándanos y por supuesto, como es un tronco de Navidad con fresas, le pondré unas fresitas también de decoración. ¿Verdad que tiene buena pinta? Bueno, pues no solo tiene buena pinta, sino que está de muerte. Porque queda súper ligero y es un postre fantástico para la comida de Navidad o para Nochevieja o Nochebuena, ya que comemos tantísimo que luego en el postre nos apetece algo que sea ligero y a la vez súper delicioso. Y esta es para mí la mejor alternativa. Y bueno, con las cantidades que doy en esta receta, esta crema es una maravilla. Está buenísima. Y súper firme, porque te sirve tanto de relleno como de cobertura. Y el resultado final, una pasada. Qué cosa más buena. No te lo puedes perder. Ah, y como curiosidad, ¿sabíais que el tronco de Navidad también se conoce como Bûcher Noël y que es de origen francés? Da igual de donde sea. Está buenísimo. Bueno, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver el vídeo. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Ah, y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva video receta.